anterior, seguramente escucharon el video que iba a ser un recorrido o una síntesis de nuevo de la clase 1 para engancharnos con la 2. Así que mientras hago esa síntesis, la Vero puede entrar tranquila. En la clase pasada que ustedes no estuvieron, yo les mostré cuál era el concepto de calidad, cuál era el concepto de derecho y cuál era el concepto de inclusión antes de la pandemia y cómo esos tres conceptos, bueno, el de presencialidad, el de simultaneidad, el de escuela presencial y simultánea, y cómo esos conceptos con la pandemia se han trastocado y renovado y se reformularon. Es decir, por ejemplo, el de calidad, Inés Aguerrondo ya planteó mucho antes de la pandemia que calidad no implica solo calidad en los aprendizajes, calidad en el docente, calidad en la infraestructura, sino que calidad también implicaba la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a las condiciones institucionales, es decir, a las prácticas, a los aprendizajes, a la gestión. Ella ahí ya planteaba que era un concepto ampliado a las TIC y que era predeterminado por lo local, lo comunitario, lo histórico, que calidad no es lo mismo para un lugar que para otro, para una escuela que para otra, para calidad para los docentes no es lo mismo en un contexto que en otro, calidad de los aprendizajes. Siempre hay que circunscribir ese concepto al lugar en donde se va a aplicar y para ella lo define de forma más instrumental, dice, que se logra o se llega a la calidad cuando hay eficiencia en las acciones. Es una breve síntesis apretada de cómo cambió el concepto de calidad. Con respecto al derecho, la educación es un derecho y siempre decimos es un derecho porque es un derecho humano y porque es un derecho humano es indivisible y exigible y universal, porque somos todos humanos, todos tenemos derecho a la educación. Y la UNESCO empezó a plantear el año pasado que el derecho a la educación se amplía ahora con derecho a la educación y al acceso de las nuevas tecnologías. Ya no es derecho a la educación como el derecho al acceso al conocimiento o el derecho a la educación como el acceso a la escuela nada más, sino que ahora se incluye también como derecho el tener acceso a las TIC. Eso en cualquier momento se va a legislar, seguro. Y con respecto a la inclusión, yo ahí hago hincapié en un texto que inclusión es, si bien todos tienen que estar en la escuela, y esto muchas veces nos desborda, porque se universalizó la escuela, pero hay una frase que dice mucho, de Graciela Carballo, que dice, los niños tienen que estar en la escuela aprendiendo lo que tienen que aprender. Y en ese sentido, después la llevé a las resoluciones del Consejo Federal del año pasado y este año, y hay una en especial que es la 367, que prioriza los contenidos que hay que enseñar en las escuelas, que había que enseñar en la escuela en pandemia y ahora en este ciclo 2021 en pospandemia, pero que también hace un llamado de atención esa resolución y otras que hay de evaluación, que les mostré las de evaluación que están regulando al sistema educativo y la de los contenidos priorizados. Y les hice escuchar el video de Terigi sobre cómo reagrupar a los estudiantes y cómo se alteró también esto del espacio y el tiempo y cómo todo esto está bueno para repensar esa otra escuela que vimos en la unidad 1. Y la verdad que con los contenidos priorizados como que nos dicen, miren, esto es lo que tienen que aprender los niños. Por ahí nosotros tenemos, sobre todo en secundaria pasa mucho, grandes programas, largos programas de contenidos y al final acumulamos conocimiento, acumulamos información en las cabezas de los niños y no priorizamos para que aprendan lo que tengan que aprender. Así que hicimos un repaso por esas resoluciones. Yo hice la síntesis, o sea, ahí ustedes en el Genial tienen los artículos más importantes
Obviamente que dejé en relación a los contenidos y a las indicaciones que dan para el sistema educativo, dejé solo lo de inicial y primaria, porque acá no tenemos ni gente de SEBA, ni SEBJA, ni SENS, ni secundaria, ni técnica, ¿no? Pero esa resolución tiene muchas páginas, pero porque están todos los niveles y modalidades del sistema. Eso un poco creo yo que va a estar muy presente en el programa, ¿no? La revisión de esas categorías. Entonces yo les dije al final de la clase pasada, bueno, a ver, cómo esas grandes categorías conceptuales que son el derecho, la calidad y la inclusión, las operacionalizamos en las prácticas reales de la gestión educativa, no en sus prácticas docentes. Ustedes no se están preparando para ir a dar clases, se están preparando para gestionar una escuela. Es decir, esto queda para una gran pregunta, para ir pensando esta unidad para ver si encontramos la respuesta, ¿no? Bueno, algunas respuestas vamos a empezar a encontrar en estos textos que vienen ahora. ¿Mm? Bueno, ahí viene Gaby Arevalo, por suerte. A ver, Gaby, ¿estás entrando? ¿Estás? Hola, Gaby. Hola, buenas ¿Cómo tardes. estás? No estoy con la cámara. Aquí estoy. Qué alegría, Gaby. Hola. Hola, llegué. Llegaste. Recién iba a empezar, así que llegaste Ay, justo con el tema de hoy, que es la educación en pandemia. ¿Mm? Entonces, el tema o el libro de Mariana Maggio, bueno, que ella se pregunta a lo largo de todo el libro qué aprendimos. Bueno, no, a lo largo de todo el libro no, es el título del libro. Dice muchas más cosas. Da muchas ideas y herramientas. Bueno, divide el libro en 3 partes. Me parece que acá se me salteó una diapositiva. No, todo bien. Divide el libro en 3 partes. Ustedes tienen en el aula el resumen completo del libro. Así que acá lo que tienen es el resumen del resumen. ¿Ok? Lo hice así y lo vamos a ir leyendo porque así en la grabación les queda el tema ya contado y no tienen que volver a entrar al aula, no tienen que volver a entrar al Canva, ¿se entiende, no? Entonces, lo divido el libro en 3 partes. La primera parte, el año que educamos en peligro. Una segunda parte donde plantea fuertemente esto del derecho al acceso a las tecnologías, ya lo dice ella también, no solo la UNESCO. Y una tercera parte donde da una serie de ideas y de herramientas, pero para la práctica docente. Es decir, que nosotros como directora las tomamos a esas herramientas, pero para asesorar, para acompañar, para ayudar a nuestros docentes, ¿sí? No son herramientas que uno como directora tiene que implementar, sino que las tiene que conocer para poder después acompañar a sus docentes. Bueno, en la primera parte ella inicia el texto diciendo que la conmoción, una síntesis, ¿no?, dolorosa de la sociedad global, el cierre de los edificios escolares vino a recordarnos que la organización de nuestras vidas está profundamente vinculada con un modo de hacer la educación concebido en la modernidad y solidario de otras organizaciones como el trabajo. Supongo que entienden esta frase, que todo el mundo y toda nuestra vida, el mundo giraba en torno a los horarios de la escuela. ¿Mm? Todos entran a las 8, los padres todos entran a 8:15 a trabajar, todos entran a las 13 o 14, todos los padres o familias entran a las 13 o 14 a trabajar. Se sale del trabajo cuando se sale a buscar a los niños a la escuela. Bueno, de pronto todo eso se alteró en la vida de la sociedad global, en la vida del mundo se alteró. Y nos dimos cuenta, dice, que realmente esa escuela moderna que tiene esos horarios pautados de hace 2 siglos, realmente nos había configurado totalmente, ¿no? Sin que nosotros llegamos a este mundo y eso ya estaba armado y lo seguimos transitando de igual modo. Los estudios en general cuantitativos que circulan a diario, dice ella, demuestran que la mayor parte de las y los docentes aprendieron a usar las plataformas tecnológicas, así como aprendieron a mantener contacto con sus estudiantes
y formularon propuestas, desarrollaron materiales, hicieron encuentros en vivo, enviaron actividades y evaluaciones y las corrigieron. Es decir, se alteró toda la vida de todos, no solo de los docentes, pero nosotros además, los docentes, aprendimos un montón de cosas. Y esto es lo que después muchos de los autores van a sostener, y ya lo habrán visto en el libro de Pensar la Educación de la Unidad 1, que no se tiene que perder esto en la docencia. Entonces ustedes como gestoras de una escuela tienen que poder potenciar esto que los docentes aprendieron a hacer en pandemia, ¿no? Que no se deje de hacer, que no se vuelva, como decía Emilio Tenti en la unidad 1, que no se vuelva a la escuela tradicional. Ale, les cuento una cosita así rapidito, perdón que interrumpa. Esta mañana nos comentaba la directora que muchos chicos en pandemia, con el tema de la conectividad, se perdieron totalmente. Así que los tuvieron que ir a buscar a las casas. Sí. Viste, como que es una realidad importante de que ha sido también afectado a todos. Y bueno, entonces el nene nos contaba, él decía, sí, cayó la dire y habló con mi mamá, dice, porque nosotros no íbamos más a la escuela. Sí, sí, eso en todo el país, en los campos, en las escuelas rurales, los maestros tuvieron que salir a buscar a los chicos porque la comunicación, no había otra forma, es más, en muchos de los libros lo plantean a eso, ¿no? De que los docentes tuvieron que salir. Bueno, en esta primera parte, el capítulo 1, aparece esto que les decía de la clase pasada, la inclusión digital ahora es un derecho, que lo dijo la UNESCO y ella ahora lo pone en el capítulo. Es decir, el derecho ya no es solo derecho a la educación porque tenemos acceso al conocimiento o oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida, sino que ahora el derecho es también a estar incluidos digitalmente. En 2020 los estudiantes sin acceso quedaron desconectados completamente fuera de las propuestas educativas. Los esfuerzos que se hicieron en la región, cuando habla de la región es toda América Latina y el Caribe, para llegar por otras vías son destacables. Acá aparece esto que acabas de decir, Patri, ¿no? O sea, los docentes no solo buscaron rápidamente el WhatsApp como forma de comunicación y de agrupar rápido a los padres por algún contacto que tenían por ahí, sino que hicieron de todo, hasta fueron a llevar los cuadernillos en los campos, o chicos en la ruta tratando de tener señal de wifi, o los mismos docentes, ¿no? Bueno, todo lo que los docentes y el esfuerzo, y está bueno que esto se valore y quede en la literatura, por lo menos en español a la que nosotros tenemos acceso. En América, y acá el dato otra vez para comparar con lo que dijo Nardowski en Pensar la Educación en la Unidad 1, ¿no? La evidencia que indica que en 13 países más de 32 millones de estudiantes de entre 5 y 12 años no estaban conectados a la escuela. ¿No? Ya en la unidad 1, Nardowski habló, también tiró un número en millones muy bravo. Esa es la inclusión que nos queda por delante. Porque por más que el chico ahora venga a la escuela este año, el año que viene, perdió un año, estuvo desconectado un año. No hay forma. Exacto, No hay forma. Porque la familia está desconectada de la escuela hace muchos años. El niño está solo. Entonces no hay forma. Es como que hay que tener esto muy presente. Ustedes como directoras saber que van a asumir el cargo con la realidad de muchos chicos, no todos, pero de muchos chicos que han estado en esa situación y por lo tanto va a ser un esfuerzo extra y un estilo de agrupamiento que van a tener que encontrar y un estilo de enseñanza y de presencialidad y no presencialidad que van a tener que encontrar para que esos estudiantes, esos millones de chicos, bueno, a lo mejor a ustedes les tocan 10 en total, no van a ser millones por cada escuela, es en toda América Latina y el Caribe, pero no podemos dejar, eso también les mostré en las resoluciones del Consejo de Educación, no podemos dejar que pasen porque sí nomás de grado, ¿eh? Ojo con eso, porque eso también les mostré en la clase pasada, que en ningún lado dice que el director tiene o el maestro tiene que dejar pasar porque sí. Ahí dice clarito que se pasa de un grado a otro cuando los aprendizajes se acreditaron.
O sea, no, es más, hasta hay una resolución que habla del 25 de trayectorias débiles, intensas, no me acuerdo las palabras. Sí, categoriza 3 partes. En 3 partes. Son 3 partes, ajá, que es como hemos hecho los agrupamientos en las escuelas. Exacto, eso. Eso tiene que seguir, funcionando. Es decir, el que tiene su aprendizaje de baja intensidad, y bueno, no pasará a otro agrupamiento hasta que no alcance lo de media intensidad. Yo le llamo así, alta, baja y media intensidad, y en esa resolución creo que le pusieron otro nombre porque lo asociaron a porcentajes, ¿no? Y yo lo tengo de Cristina Davini ese concepto. Sí, algo de débiles, son 3, yo no me acuerdo. Intermedias. Intermitentes. Bueno, en el capítulo 2 dice que esta frase, ¿dónde está mi aula virtual? Como que fue una pregunta que nos hicimos todos al inicio de la pandemia, cuando nos dijeron que teníamos que trabajar virtualmente. No sabíamos, es verdad, ¿dónde estaba mi aula? Porque no teníamos idea de que existían aulas virtuales. ¿Qué nos dejó? Algunas certezas, dice ella. Este aprendizaje de tener que encontrarme con un aula virtual y simularla a un aula presencial, ¿no? Y todo lo que implicó esa simulación, el armado, ¿no?, del aula y de los materiales. La primera es que a esta altura de la historia de la humanidad no es tan difícil ni abrir ni gestionar una aula virtual. Cualquier docente con un poco de ayuda pudo manejar la relativamente baja complejidad tecnológica que conlleva. Esta chica, Patri Fernández, vos que haces la maestría, acuérdate que es la directora de la misma maestría que vos haces acá en la UBA. O sea, ella hace muchos años que viene formando docentes para que aprendan a usar las TIC, ¿no? Por eso ella... Sí, y ella ha hecho, viste, si la buscan por YouTube, hay unos videos re lindos de Mariana Maggio. Muy lindo. Y salen sus estudiantes y salen las clases que da y todo, están grabadas. Ella da muchos ejemplos de cómo con Twitter les haces conocer, ¿sabes? Enseñar. Claro, a nosotros, por ejemplo, nos hicieron trabajar mucho con grupos cerrados de Facebook y Twitter para captar también la atención de los chicos, porque, por ejemplo, a partir de un cuarto, séptimo, hay hasta entrevistas de que ellos trabajaban mucho mejor. Lo que pasa es que también está el tema de que, por ejemplo, cuando el adulto entró a Facebook, los chicos se fueron a Instagram. Es como que van... Claro, exacto, van escapando de redes, claro, como para que no los invadamos. Pero bueno, es una de las formas de ir captando también la atención con el aprendizaje con ellos. Entonces, por ejemplo, muchas cosas haces actividades con ellos y pones hashtag, eso que hacen, viste que me cuesta la pronunciación. Y lo van a hashtags, ahí está. Y lo van haciendo, claro, y por ejemplo, Twitter tiene hilos y ellos lo manejan, viste, con palabras cortito, como les gusta, que no les gusta escribir mucho, porque no te permite más de no sé cuántos caracteres. Entonces, claro, pero esa es la ventaja de aprender a resumir, escribir bien y resumir. Es una habilidad cognitiva. Es una capacidad, claro, increíble. El tema es el que tiene acceso a eso. Claro, ¿no? Sí. Estamos hablando de que ella plantea en el primer capítulo que lo primero que tiene que hacer una política de Estado es la inclusión digital. Sí, por ejemplo, ahí en la Valle no hay señal, chica. Claro, pero el Estado tiene que estirar los cables, digamos. No, nunca van a tener, claro, nunca van a tener señal. Claro. En la escuela donde yo estoy tampoco. Bueno, las mamás a veces salían a un callejón donde encontraban más señal que otra. Bueno, hoy fue Radio New Willy, Canal 9, que hicieron una entrevista a una mamá y no lo podían creer. Los chicos veían un micrófono y estaban todos como locos, imagínate. Eran como Disney. Mariana Maggio, ¿qué es docente? Es docente, sí, es profesora. Nada más que se especializó en enseñar a usar las TIC en el aula.
Bueno, y la Claro, segunda certeza dice es que un docente de esta época que no tenga una aula virtual o algún tipo de solución semejante ya no es Eso iba a razonable. decir, hay gente que quedó obsoleta, Claro, docentes obsoletos, claro, se no, pero ella perdieron. dice que la pandemia lo que nos dejó es justamente esa sabiduría, ¿no? Que ya decir como docentes que no tenemos un cachito de acceso a las tecnologías es difícil, porque todo lo tuvimos que hacer. Con más o menos, con más desarrollo, menos desarrollo, pero todos tuvimos que ayornarnos de alguna manera, aunque sea el uso del correo electrónico y del WhatsApp o del Facebook, que muchos se resistían, ¿no? Bueno, sobre el capítulo 3 que sigue hablando ella de esto de qué certezas o qué cosas aprendimos, ¿no? Aprendimos a usar estas plataformas sin demasiada dificultad, más allá de los problemas técnicos menores que se volvieron parte de la escena educativa. En este capítulo, nada, relata lo que nos fue pasando, ¿no? Que te muteaste, que te silenciaste, vieron todo ese vocabulario nuevo también que incorporamos, no enciende la cámara o no tengo cámara o se me rompió la cámara, o de la desconfianza, que el estudiante no enciende la cámara porque no quiere que lo vean que está acostado. La verdad que, dice, aprendimos a usar las plataformas sin mucha dificultad, más allá de esos problemas técnicos cotidianos que fuimos sorteando, que tienen que ver con el uso de la tecnología, y en Argentina, ella lo sostiene en varias partes del libro, con la mala internet que tenemos, en realidad, ¿no? Eso fue uno de los inconvenientes que hemos tenido en Argentina. Capítulo 6. Cuando me salteo de capítulos quiere decir que hay capítulos que no nos dan demasiadas herramientas para pensar la gestión escolar. Cuando miramos lo que sucedió en la educación en 2020, pareciera que la condición más alterada fue el espacio, porque se cerraron las escuelas, pero también tiendo a creer que lo que cambió con más fuerza fue el tiempo, que teníamos un tiempo organizado como la fábrica, la oficina, el consultorio, el club, el trabajo. Esto en la clase pasada lo abordamos también por las resoluciones del Consejo Federal y por el video de Flaya Terigi, ¿no? O sea, van a ser también dos conceptos estructurantes que van a atravesar en alguna unidad del programa para la gestión, ¿no? La alteración del tiempo y el espacio y cómo vamos de ahora en más a gestionar estas dos cuestiones de la escuela moderna, ¿no? Que veníamos sosteniendo de una manera y que de pronto vamos a tener que cambiarlas porque ya tenemos un marco legal que nos ayuda a hacer cambios. A esta altura de la historia y con todas las soluciones tecnológicas a disposición nuestra, no hay argumentos para sostener la homogeneidad en el manejo del tiempo, sobre todo cuando desde hace muchos años escuchamos declarar que no todos aprendemos al mismo ritmo. Todos lo dicen y están las resoluciones. Basta de homogeneizar, porque tengan 6 años, todos tienen que estar en primer grado, porque tengan 7, todo en segundo grado, porque tengan 5, todo en sala de 5. Más bien, no vamos a hablar tanto de nivel inicial, sino de la escuela graduada desde primer grado. Basta de esto. Es decir, que con todo el panorama tecnológico que fuimos adquiriendo y la necesidad de reagrupar por espacios y por tiempos de aprendizaje a los chicos, tenemos que empezar a trabajar con lo que se llama desde hace mucho, pero no lo hacemos, las aulas heterogéneas. Un párrafo aparte dice: a contramano de los que exigen volver ya a la escuela, ella esto lo escribió en enero de este año, que era, a la escuela que era, vieron que como que en enero empezaron y en febrero a haber toda una cuestión de discurso de que se abran las escuelas, de que se abran las escuelas, y que se abran las escuelas. Sí, todos queríamos que se abran las escuelas, pero no la escuela de antes, dice Mariana Maggio, ¿no? No la escuela que era, no la escuela moderna. Pido que detengámonos en tiempo, un minuto, para respirar lentamente y volver a pensar en una escuela que revise el tiempo, sus tiempos y los tiempos de otro, y recupere la utopía de respirar al ritmo de la inclusión.
Otra vez, no podemos volver a esa escuela homogénea de que porque tengamos 6 años estamos en primer grado. Ese tiempo cronológico no va más y no va a ir más. Y ustedes, como les dije, van a gestionar una escuela donde van a tener 12 años y probablemente en la materia lengua estén en un tercer grado. Y en la materia ciencias naturales a lo mejor están en un séptimo. Eso es lo que también antes se llamaba la escuela no graduada. Eso hay que empezar a pensarlo fuertemente, cómo vamos a gestionar estas escuelas donde el tiempo va a ser otro modo de organizar el tiempo. Y el capítulo 7 dice, bueno, ella festeja ahí en el capítulo 7 cuando sale la resolución 367 que vimos en la clase pasada, ¿no? Por fin se dignaron a priorizar lo que los chicos tienen que aprender en la escuela y dejar de darnos o tener currículum de largos y largos y largos y cantidad de acumulación y acumulación de cosas que al final y al cabo no les sirve para la vida, ¿no? En conclusión, tuvo que venir una pandemia para empezar a priorizar. A priorizar, exactamente. Y que el consejo se pusiera, o sea, todos los niños se pusieran las pilas y convocaran a los equipos técnicos y lo hicieran. Porque si no, nadie nos da una mano con el diseño curricular. Nosotros tenemos el diseño y de ahí planificamos a nuestro buen gusto y paladar. Pero con esta resolución, si ustedes la agarran, bueno, yo les mostré la priorización de nivel inicial. Está muy buena, y la de primaria, está muy buena porque la verdad que si hacemos lo que dice, todos los chicos aprenden y todos llegan, salen de distintos puntos de partida y tienen iguales puntos de llegada, que esa es la definición de equidad. Distintos puntos de partida y semejantes puntos de llegada. Y en el medio, como ellos van llegando, cada uno tiene su manera de ir llegando a ese punto de llegada, a ese punto. Ese ritmo, final. ese es el ritmo, el tiempo también, ¿no? Y ahí cita una frase de Alicia de Alba. Alicia de Alba es teórica del currículum mexicana. Nosotros los pedagogos la seguimos mucho, la leemos mucho porque ella teoriza sobre el currículum, ¿no? De hace muchos años. Desde lo educativo se muestra la urgencia de una nueva y radical operación pedagógica, una que sea capaz de atender las demandas, las inquietudes, los sueños y los corajes bajo la égida de una radical justicia social, política, cultural y educativa. Fíjense que piensa en esto, ¿no? En la modificación de las condiciones pedagógicas de las escuelas. Abrirse para la construcción del currículum en este futuro incierto, pero cada vez más presente. El futuro cada vez es más incierto. O sea, no hay futuro con certeza. Para sobrevivientes de COVID-19, la tarea en la construcción del nuevo puerto de arribo, en donde nadie se quede atrás. Entonces, ella desde la teorización de lo curricular, digamos, lo que está haciendo ahí para que ustedes vean cómo se escribe, cuando yo les digo escriban una frase y después apóyenla con un autor. Lo que está haciendo Mariana Maggio es decir, qué importante es la resolución del Consejo Federal de Educación y la fortalece a su opinión, ¿no? De la importancia de la priorización, la fortalece, la apoya, la profundiza, le da énfasis con una cita de autor. Ese es un modo que lo puse justamente para que ustedes puedan ver cómo se puede escribir. Acá obviamente falta un conector, ¿no? Después de mi frase, de mi opinión, yo tengo que poner tal como sostiene Alicia de Alba o coincidiendo con Alicia de Alba y después también tengo que yo con mis palabras hacer un cierre de esta cita de autor. Cuando hacemos una cita de autor textual, acuérdense, va el año, entre comillas. Yo siempre les digo que ustedes hagan cita de autor, pero parafraseando, porque en un examen no conviene largarse a la pileta con citas de tesis porque nos puede ir mal. Capítulo 8. Tal vez no haya otro aspecto de las prácticas educativas en la que la pandemia haya tenido un efecto más importante que en la evaluación. Y aquí también vimos en la resolución del Consejo Federal
todo lo que cambió y lo que yo puse énfasis es que la evaluación no fue porque se les culpó mucho, sobre todo a los de secundarias, que los chicos pasaron porque sí y que ninguno sabía nada. Y la resolución del Consejo Federal no dice eso, ¿no? Bueno, dice, sirvió para demostrar varias cosas la pandemia en términos de evaluación. El virus fue didáctico, esto me gustó, porque la verdad que podemos tenerlo ahora al COVID como una unidad en didáctica general, digamos. Al tal punto que nos permitió volver a centrarnos en los importantes puntos de las prácticas de la enseñanza que íbamos a ofrecer, está repetido el ofrecer, y no cómo las evaluaría, y las prácticas siempre tienen que ir más allá, tener complejidad y riqueza. Nos permitió, a los docentes que ya tenían un convencimiento de que se evalúan procesos, no les rompió tanto las estructuras. A los que eran muy estructurados, que si no estaba la prueba escrita o el examen oral dado, tuvieron que revisar esa modalidad de evaluación en la práctica. ¿Qué falta para que se cambie o para que todos cambien? Tiempo. Tiempo de enseñanza, tiempo para el aprendizaje y registrar de diversos modos lo que sucede en ambos planos. Es decir, ella plantea que nos sirvió mucho el registro narrativo, si se quiere, en términos de evaluación en nuestras prácticas, y bueno, que es algo que podría no perderse, o las rúbricas, o el registro de los procesos. Vieron que nosotros al tener audio, WhatsApp, las fotos, las capturas que nos mandaban los niños, las niñas, ese fue un modo de registrar y de observar para después evaluarlos. Y en realidad no hubo una prueba escrita como la prueba tradicional. Entonces, hay coincidencia entre directivos y docentes respecto del desarrollo, de otra cosa, de una creciente autonomía por parte de los chicos. Bueno, ¿qué pasó? Que al tener que valerse los estudiantes por sí mismos del manejo de las tecnologías y además del contenido que nosotros le proporcionábamos a través del WhatsApp o a través del correo o a través de un cuadernillo que les llegaba a ellos, pero no estaba la maestra, sí se desarrolló más autonomía en los estudiantes. Esto es real, en los que pudieron tener la continuidad pedagógica, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de estudiantes, no del estudiante que se desconectó, obviamente. Y esa es una capacidad, fíjense, de la autonomía, que la venimos diciendo desde el nivel inicial, que nosotros formamos una autonomía, que desarrollamos la autonomía, que buscamos la autonomía, y bla, 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 de la autonomía, y en realidad con la pandemia nos dimos cuenta que sí se aprende la autonomía, pero con la pandemia hubo que tener conectividad para poder aprenderla. El capítulo 9 dice, las y los docentes tenemos que asumir que en lo que sigue nuestras propuestas van a tener carácter público. Eso me gustó. ¿Por qué? Porque nuestras clases, nuestros textos, nuestros materiales, nuestras consignas, nuestros audios circularon por todos lados. Ahora toda nuestra práctica áulica era encerrada en 4 paredes. Ahora está en las redes. Es decir, se hizo público, o sea, llegó a los padres, llegó a la familia, llegó a los abuelos, llegó a la comunidad, ya sea porque la pandemia llegó a acelerar la adopción de plataformas en que los materiales se publican, o ya sea por los WhatsApp o por los correos, ya nuestra propuesta es pública, y esto es lo interesante, porque si decimos que el conocimiento es público y es democrático y es para todos, pues nuestras propuestas de enseñanza también deben ser coherentes con ese principio. Lo que ocurre en el aula queda en el aula es solo otra frase más que ha perdido su sentido. Desplegarse en la escena de lo público. Ahora nuestras prácticas ya se despliegan en la escena de lo público. Por más que volvamos al aula, ¿no? Física, real, ya aprendimos que nuestras prácticas son públicas, o sea, ya como que no tenemos que tenerle miedo a que en el aula puedan entrar otras personas. Esto es lo que ustedes van a tener que favorecer después en sus docentes, ¿no? Que
hay que entender que nuestras prácticas al estar en Instagram, al estar en Twitter, al estar en Facebook, ya son públicas. Y esto es lo interesante del conocimiento, porque así también uno va aprendiendo, se va equivocando y va aprendiendo. Eso tiene el conocimiento cuando es público, ¿no? Los avances y retrocesos. El último capítulo de esta primera parte, que se llama Transiciones, dice: todos queremos que los edificios estén abiertos. Eso era en enero, febrero, ¿no? Obvio que todos queríamos volver a la escuela. Pero la incertidumbre nos sigue acechando. Es verdad que todavía estamos pensando si no viene otra tercera, cuarta ola, si no se nos cierra todo otra vez. Por eso, dice la segunda parte del libro, está pensado como un marco para reinventar las prácticas de enseñanza en tiempos de pandemia, es decir, en ambientes de alta incertidumbre. Y lo que hablábamos con un profe, colega que es supervisor, es que en realidad la incertidumbre, las crisis y los contextos institucionales difíciles estuvieron y van a seguir estando siempre, haya o no pandemia. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar, decíamos con José, hablábamos esto, Gabriela lo conoce porque lo tiene la otra Gabriela. Sí. Lo conoce Sí. porque, viste que el foro fue eso, Sí. el foro en el postítulo. ¿Qué herramientas tenemos que proponer para cualquier contexto de crisis institucional o de excepcionalidad o de emergencia, lo que sea? Porque José, que es supervisor, decía que esto siempre existe y va a existir, más allá de que haya o no una pandemia. Y Mariana Maggio habla de ambientes de alta incertidumbre. Bueno, hace unas consideraciones para tener en cuenta qué decisiones vamos a tomar en estos contextos inciertos donde las prácticas educativas pueden ser presenciales, virtuales o combinadas. También les recalco que la resolución del Consejo Federal, que habla de los 3 tipos de prácticas docentes, si no se deroga, sigue vigente. No creo que se derogue, por lo menos por un par de años no se va a derogar. Es decir, que se pueden, que charlábamos el viernes, ¿no?, con las chicas, que todavía se puede pensar en un 2022 con una práctica, una escuela combinada, ¿no? Y acá ella plantea un marco para pensar ya la práctica docente. En este caso, insisto, a ustedes les sirve conocer este marco para orientar a los docentes. No es para que ustedes lo implementen, ¿no? Plantea 3 partes en este marco. Horizontes de transformación, le llama la primera parte, que se trata de acuerdos y articulaciones. En un segundo lugar, proyectos de transformación que sean implementados con la intervención de la comunidad. Y la tercera parte del marco es plantear diferentes acciones de transformación, y yo les puse ahí y da un ejemplo. Después ustedes en el PDF pueden leer los ejemplos de cada una de las partes que ella propone. Un horizonte de transformación. Ella, a ver, los que sabemos o los que estudiamos didáctica, siempre sabemos que para planificar hay un marco, un esquema. Uno puede usar el esquema o el marco de la secuencia didáctica, que tiene sus raíces en autores españoles. Uno puede usar el marco de la enseñanza para la comprensión, que viene de los autores de las inteligencias múltiples, de Garner y Perkins. Uno puede enseñar en función del marco del cambio conceptual, que es otro marco didáctico para la enseñanza que viene también de autores anglosajones. Bueno, así como hay marcos para pensar las propuestas de enseñanza, ella propone esto. Comprender, opinar, recrear y transformar implican reconocer la realidad y el conocimiento como fenómenos no acabados ni definitivos. Involucrarnos con lo que sucede, dejar que atraviese las aulas lo que sucede, que emerja lo que sucede,
transformando las voces y en las acciones de los estudiantes. Debe ser un propósito central en una educación contemporánea llena de sentido. Ella acá apunta, como ella trabaja con estudiantes grandes, que como contábamos recién con Patrick, que los hace trabajar con Twitter, con Instagram y los hace producir conocimiento con las redes, ella plantea que tenemos que escuchar a los estudiantes para saber cuál es su realidad y cuál es el conocimiento que podemos ayudar a recrear o transformar desde las voces de ellos, ¿no? Entonces, como directoras, ustedes tienen que apoyar a los docentes para que también los docentes tengan en cuenta las voces de estos estudiantes. Hoy Patri dijo, bueno, a ver, los chicos de la Valle tienen una huerta, hicieron espinaca y se comieron bocaditos de espinaca. Bueno, ese es un conocimiento que yo no lo tengo, por ejemplo. ¿Y cuántas cosas se han aprendido ahí? ¿Cuántos contenidos se han aprendido? Yo no sé cómo se hace un bocadito de espinaca con remolacha. Ni sé qué sabor tiene, ni sé cómo se planta la espinaca, ni sé cuál es el tiempo de la espinaca, ni cuál es el mes del año. Nada de ese conocimiento tengo. Bueno, a eso apuntan cuando dicen escuchemos a nuestras comunidades. Es decir, conozcamos nuestra comunidad para priorizar los contenidos. Porque hay muchos saberes allí que pueden ayudar a aprender, a que se aprendan y se enseñen muchas cosas que no necesariamente están así redactados en el currículum, pero que sí los podemos encontrar con otro nombre. Pasa que tenemos que tener la habilidad, los que gestionamos las escuelas, de cómo hacer la huerta, tener la espinaca y comerse la espinaca, qué contenidos estuvieron enseñando y aprendiendo allí, y ponerle en palabras de contenidos, ¿no? Claro, y Sí, yo lo relaciono con lo que decía Patri, lo de la huerta, con los objetivos de desarrollo sustentable claro, de Inchón. Claro, tal cual. claro, ajá, se puede relacionar con eso Se también. puede relacionar totalmente. Y que el eje transversal serían las TIC a partir de las diferentes áreas. Eso sería para incorporar en los docentes en el aula. Tal cual. Después van a ver que hay una cuestión que se refiere a la interdisciplinariedad, varios autores, ¿no? Porque Claro. ahora esa es la otra cuestión a trabajar. Claro, y más que nada, yo creo que también nuestro rol sería como que las docentes pierdan ese miedo también, porque viste que hubo un tiempo como que las TIC era como una palabra, viste, que venía a complicar la situación, pero ahora son necesarias para todo y también para no seguir con esa educación tradicional. Tan tradicional, cuando se disfruta tanto. Yo el otro día la verdad que terminé una materia también con gente grande y les dije, espero que esta materia, les enseñé a usar un aula Moodle y a armar toda su materia en aula Moodle. Que esto les haya servido como herramientas para que ustedes ahora trabajen de este modo con sus estudiantes. Con el Canva, con el Genially, con todas las aplicaciones que uno puede trabajar con los celulares y con el estudiante en el aula. Y eso se llama el aula invertida. Bueno, me estoy yendo ya más a la didáctica, Sí, ¿no? pero es importantísimo lo que vos decís, Ale. Y el rol del directivo es fundamental en el uso de esas herramientas, porque debe ser modelo para esos docentes. Exacto, exacto. Por eso yo quiero que ustedes aprendan y por eso las Sí. invité a hacerlo virtual. Entonces ustedes ya se apropian de la herramienta y después hasta cuando vamos a hacer el plan de mejora, vamos a hacer un plan de mejora vinculado a la calidad de los aprendizajes con inclusión digital. Bueno, pero me estoy adelantando a julio Qué del año que lindo, viene. qué lindo. Me encanta, yo me Ojalá, fascina Dios todo quiera, lo Dios que es quiera. digital. Es que viste que a muchos nos enamoró y le podemos Me sacar el encanta. jugo Sí. y realmente hacer que se generen aprendizajes, ¿no? Bueno, acá hay varias cosas escritas, es la segunda parte del marco que ella plantea, ¿no? El horizonte sería como los objetivos que nos planteamos. Acá vienen las producciones, las acciones que tenemos que hacer. Habla de todas las fases de un proyecto de transformación para todos los casos y para todos los estudiantes junto con los docentes, que tienen que preparar intervenciones, visitar, investigar, entrevistar, dialogar, documentar, reportar hallazgos y análisis.
Deben producir conocimiento y en ocasiones a partir del existente, pero también del otro tipo. Para que ustedes se den una idea, esto es sinónimo en Mendoza de ABP. Lo que ella está proponiendo acá es que planifiquemos a través de un tipo de proyecto que lleve a los estudiantes a generar el conocimiento e impartir la clase y dejar nosotros de transmitirlo. Pero como dice Gabriela, el director lo tiene que aprender primero para después transmitírselo a los docentes. Que genere este conflicto cognitivo, es decir, no darle todo dado, sino darle las herramientas para que ellos lo puedan investigar, experimentar, crear desde su propia Sí. iniciativa, digamos. Sí, no desde su propia iniciativa, con sus propias habilidades sería. Cuando pensamos en nuestros estudiantes como sujetos que producen, dice, tenemos que identificar los modos en que lo hacen por fuera de la escuela. Si tienen acceso también a dispositivos de Internet, obviamente. En la última década, niños y jóvenes no solo abrazaron las redes sociales, y ahí seguiría, sino que las aman. Seguía la frase, ¿no? No dice así en esas palabras, pero más o menos eso es lo que quiere decir. Ella quiere que saquemos provecho de las TIC. Acuérdense que ella es especialista en esto y quiere que la escuela se transforme en esto, que haya mucho de intervención de las nuevas tecnologías porque se puede producir conocimiento y lo puede producir el mismo estudiante, no hace falta que vaya a leer largos libros aburridos. En la última, acá está, si no alguna, está toda repetida, sino en algunas en particular como YouTube, Instagram y el gran fenómeno de la pandemia, TikTok, todas definidas por su carga de contenido audiovisual y altamente interactiva. Cuando ella define que trabajamos, que estas cuestiones tienen estas redes, alto contenido audiovisual e interactividad, son habilidades que no se logran en la escuela así nunca, nos cuesta horrores lograr conocimientos verdaderos, anclados, significativos con la tiza y el pizarrón. Ahora es más fácil mandarlos a los chicos que produzcan un video y lo suban a YouTube o que hagan un TikTok y podemos ver cómo el conocimiento se da o el aprendizaje se da. Y además porque en estas redes hay interacción, cuestión que con la tiza y el pizarrón no existe. Interacción a nivel de dispositivo. No hablamos de interacción docente-alumno, está hablando a nivel tecnológico. Y creo que acá está la última parte del marco, que habla del trabajo colectivo o de encuentros que valgan la pena, ¿no? Entre docentes y estudiantes. Acá una pieza crucial para este marco son los encuentros cara a cara, ¿no? Pero también eventualmente intercambios con otros entrevistados, que vamos a entrevistar, que vamos a dialogar. Acuérdense que ahora con el fenómeno de las TIC y del Zoom y del Meet, podemos hacer una entrevista, ya lo dijimos en alguna oportunidad, al intendente del pueblo vía Meet. No hace falta que el intendente esté en el aula, o un médico, o algún especialista de algún área, ¿no? Es lo que estamos haciendo nosotros cuando tomamos webinar de especialistas. Ahora no hace falta ni viajar, ni trasladarse, ni estar amontonados en un Zoom para escuchar a alguien, ¿no? Mi aspiración es que cada encuentro tenga vida propia, que sea un momento en el que todos queremos y necesitamos participar. Después plantea 3 hipótesis. Un edificio cerrado y cómo serían los encuentros en un edificio escolar cerrado parcialmente, que abre algunos días y otros no, y el que vamos a desarrollar, el edificio escolar vuelve a estar abierto de modo pleno. Entonces, ella suponía ya en enero, febrero, que veníamos a la presencialidad plena como estamos ahora. Dice, esta escena supone una gran noticia, que la pandemia ya está controlada. Incluso en ese momento el valor del encuentro seguirá siendo el mismo. Experiencia que valga la pena tanto para estudiantes como para docentes. Experiencias únicas, inolvidables y que nos dejen huellas.
Es romántica en este sentido, pero está hablando que cuando volvamos a estar todos juntos en las escuelas y en las aulas, generemos experiencias enriquecedoras y transformadoras. Dejemos de transmitir contenido obsoleto. Por ejemplo, da un ejemplo ahí, que haya libertad para entrar y salir del aula, como reagrupar, no según nos demanden la creación de poner nuestros cuerpos y dejar el movimiento y dejar que el movimiento nos atraviese. Esto hace referencia a que en el aula nos sentamos y nuestro cuerpo queda inmóvil. Bueno, Me ella hace acordar plantea, mucho las aulas Montessori. claro, ella plantea, exacto, la salida de ese encorsetamiento, ese enraizamiento al banco y poner el cuerpo también en movimiento, ¿no? Y encontrarnos con otros en ese movimiento de lo corporal, mientras vamos entendiendo que eso también es estar en clase. Celeste, que es psicomotricista, supongo que adhiere mucho a esto de que se aprende mucho también, bueno, y ella hace estas experiencias cuando anda por ahí con los docentes, se aprende mucho también cuando trabajamos con lo corporal y nos Tal encontramos con cual. otros que no son Sí, del la mismo relación grado, con el ¿no? otro. Claro. Tal cual. Y eso también es dar una clase. ¿No? Y acá estaba lo del trabajo colaborativo. Sin colaboración no hay transformación, es decir, ese marco no se puede llevar adelante si no hay trabajo colaborativo, tanto en lo presencial como en lo virtual, entre los pares, ¿no? Habla de 3 tipos de colaboraciones. Colaboraciones con pares de otras instituciones, otras colaboraciones con la comunidad en base a problemas reales, colaboraciones con especialistas disciplinares del territorio o con otras autoridades políticas del lugar o del territorio, y las colaboraciones tomadores de decisión. Acá están ustedes. ¿Mm? El equipo de directivos se transforma en un colectivo de trabajo que va a colaborar entre sí porque es el que toma la decisión para que estas colaboraciones que están acá arriba ocurran. Tenemos que enseñar a colaborar, dice, pero además necesitamos tejer una red donde esta colaboración sostenga y eduque en reconocimiento, empatía y solidaridad. La construcción del conocimiento en la contemporaneidad es más colectiva que nunca. Yo diría, véase Wikipedia, porque a veces cuando uno tiene una duda y la busca, lo primero que encontramos es Wikipedia. Y Wikipedia es como un libro de muchos conocimientos armado por muchas personas en colaboración. ¿Cuáles son los principales desafíos? El primero, otorgar reconocimiento a todos en función de los avances de sus producciones, es decir, que no, como un ABP. Vieron que las producciones de los ABP o los caminos que van desarrollando los estudiantes cuando hacemos un ABP, hay distintos niveles de producción. Bueno, reconocer que todos los niveles de producción son importantes y en todo se avanza algo. Segundo, subrayar que este reconocimiento se refiere a los avances, bueno, en la producción y el aprendizaje de cada estudiante, o de los grupos y del colectivo, o sea, del grupo total, en una perspectiva solidaria y no meritocrática. Es decir, también en la unidad 1 veíamos con Pablo Pinó que la escuela tiene sentido cuando deja de formar a los sujetos para la meritocracia, es decir, por la nota, ¿no? Sino cuando forma a los sujetos para que sus aprendizajes sean valiosos. Tercero, mejorar a través de los reconocimientos de lo que Brunner, ya en el 97, define como sentido de agencia, haciendo que cada estudiante cree en su posibilidad de hacer y de transformar. En síntesis, agenciamiento es cuando, es como el sinónimo de autoestima, ¿no? Yo tengo alta autoestima porque el docente me la otorga, porque creo en mí y porque yo creo que tengo posibilidad de hacer algo y de transformar algo en relación a este saber que me está proponiendo la escuela. Victoria, ahí tiene que ver con la confianza también.
Sí, la autoestima tiene que ver con varias cosas que el docente Sí. tiene que transmitir, ¿no? Sí, sí. El docente y también la familia, porque a veces Ujú. las autoestimas son bastante vapuleadas también por el contexto familiar. Sí, en función de los alumnos, sí, totalmente. Ujú. En síntesis, se trata de reconocer, apoyar y seguir enseñando hasta que todos y todas los estudiantes terminen el grado, año, ciclo o curso. Hay otra vez lo de la resolución. La resolución del año pasado y de este año terminaron con el ciclo escolar de un año. Ya el 2021 se hizo 2020-2021 y ya hay una resolución que une el 2021 al 2022. ¿Mm? Esto hace que, y lo que dice la resolución de la evaluación, se termina el grado cuando acredité los aprendizajes, no cuando terminó noviembre o diciembre, cuando los acredité. Por eso ahora está sonando fuerte y me gustaría que se pueda aplicar lo que se llaman palabras comunes la escuela de verano, que son docentes que son pagados, le pagan un sueldo extra para que den clases en verano para las trayectorias débiles, ¿no? Ojalá se dé. Hay provincias que hace años llevan adelante esta propuesta. Ojalá. Eso lo hace Estados Unidos, ¿cierto? Es muy común en Estados Es muy Unidos. común, sí, sí, Ujú. sí, en países desarrollados sí, porque hay Sí, plata para pagar claro. el sobresueldo sería, ¿no? Victoria, y es como la unidad pedagógica de primero y segundo grado. Exacto, Sería algo la similar. resolución dice que el año escolar se transformó en una unidad pedagógica, tal cual. Ujú. El 2021 con el 2022, lo establece así. ¿No? El capítulo 6, les dejo ese machete, se llama El ensamble, la enseñanza está en nuestras manos. Queda, lo tienen en el PDF, no lo vamos a desarrollar porque es un hermoso ejemplo para copiárselo a Mariana Maggio, ayornarlo a nuestra realidad para presentar el plan de mejora en la segunda etapa del concurso. Pero no digan a nadie eso ustedes, no anden diciendo, que queden ustedes, porque si no todo el mundo va a agarrar ese capítulo y van a hacer todos los mismos planes de mejora. Así que esa información es secreta. Top secret. Ujú. Muda. Dale, no decimos nada. Y No, después de la nada de experiencia nada. que tuve, muda, Muda, doblemente muda. Exacto, muda. Nada de esto que están escuchando lo comuniquen a nadie. Sean egoístas un ratito por ustedes mismas. Cuídense ustedes en el conocimiento que ustedes están adquiriendo, ¿sí? Por ahora, cuando sean directoras, lo van a compartir. Sí, es cierto, todo esto lo van a compartir. Pero por ahora van a ser un poquito egoístas porque van a competir con otros. Y ahí sí estamos en la meritocracia, digamos, ¿no? La meritocracia implica competencia. Entonces, Sí. la competencia es cantidad de conocimiento adquirido. En este mundo es así. Por eso tanta importancia a las tecnologías, porque tienen información, comunicación y conocimiento. Como yo les estoy dando ya muchas pistas para una segunda etapa, quiero que se la guarden, porque si la empiezan a divulgar, hay gente muy preparada que va a empezar a comprar los textos y se va a dar cuenta de estas cosas y nos van a sacar las ideas originales. Yo siempre he hecho esto en los concursos. He tenido siempre un par de textos como encapsulados para que no saquen las ideas brillantes y se las lleven otros. Y bueno, y la tercera parte dice, se le llama a ella guía de supervivencia, porque así también está en el título del libro, en la portada, para familias y docentes. Son una suerte de orientaciones para seguir adelante, aunque los planes fallen, así como el marco, este que acabamos de contar, de un horizonte, de una producción y de un trabajo, de un encuentro que valga la pena y un trabajo colaborativo, dice, me gustaría que suceda con las prácticas de enseñanza de acá en más. Las orientaciones nos remiten no solo a sobrevivir en la contingencia de la pandemia de COVID-19, sino a la idea y a la posibilidad de sostener esta reinvención que pudimos hacer como horizonte de transformación. Y ahí vamos con, ya son más cuestiones prácticas. También dividen en varios capítulos, ¿no? Conversemos. Bueno,
dice que lo primero que tenemos que hacer es charlar entre todos los de la escuela, para ver los criterios de graduación, no de graduación, acá está mal escrito, es de agrupamiento, debe tener que decir acá. Ah, no, pero es lo mismo, de grados, está bien. Por ejemplo, analizar los niveles de auto. Esto un poco ampliando lo que ya dijimos con Flavia Terici, ¿no? ¿Qué criterios podemos tener en cuenta para reagrupar a los estudiantes? Nivel de autonomía, la evaluación de nosotros, observación de rasgos referidos al aprendizaje, aunque sin llegar a esto, los proyectos educativos que se elijan como estructurantes de las prácticas pueden permitir agrupamientos originales. Por ejemplo, más pequeños en función de ciertas acciones o etapas de trabajo. Eso quiere decir cuando los reagrupamos a los chicos por un tiempo, que también lo dijo Flavia Terici, por un tiempo cortito. No hace falta que todo el año el grupo esté en un agrupamiento, sino que para una actividad los agrupamos por distintos niveles que no tiene que ver la edad, sino el nivel de aprendizaje, nivel de autonomía, habilidades, intereses, deseos, y estamos 3 meses, o 2, o un trimestre, o un bimestre, y después vuelven a su grupo de pertenencia o pasan a otro agrupamiento. Otra cosa, bueno, que hay que trabajar en grupo, en nosotros, en las instituciones, ¿no? Y el papel de los directores alentando en los procesos de diseño dentro de las instituciones es clave. Son los que pueden generarlos o favorecerlos, entre otras cosas, otorgando aire y tiempo a la colaboración entre docentes. O sea, es el rol del director el que va a sostener el trabajo colectivo. Lo que está entre paréntesis, si después lo quieren ver, es una página preciosa de cómo se trabaja en comunidad o en colectivo, sin necesariamente estar todos presentes, ¿no? De muchas experiencias y muchos trabajos colectivos o en comunidades de aprendizaje de docentes y directivos, también de estudiantes, nada más que esto está todo vinculado con la secundaria. Ale, Pero ¿dónde está también, eso? así pongan utopia.edu.ar. Ah, bueno. Ya Ujú, yo la tengo guardada. Eso también bueno, se lo guardan para ustedes, porque hay muchas ideas que si bien son de bueno. secundaria, las vamos a tener nosotros muy presentes y las vamos a copiar para nuestro plan de mejora. Ajá, ¿cómo se llama? Utopía. Utopía. Utopía.com.ar. Está hermoso, tiene cosas preciosas. Está bien que es para secundaria, pero nos va a servir a nosotros para sacar cosas de ahí para nuestros niveles. Gracias, Ale. Capítulo 3, explicitemos los criterios que entran en juego. Todos tienen, bueno, esto también lo dicen las resoluciones del Consejo Federal, que ahora, como es público todo, tenemos que informar a familias, a colegas, a la comunidad, pero sobre todo a los alumnos y a las familias, cómo va a ser la propuesta de enseñanza, qué materiales vamos a trabajar, cuándo va a haber clases sincrónicas y cuándo asincrónicas, la obligatoriedad o no de los trabajos que hay que entregar, como otros aspectos que se alteraron de modo reciente. Es decir, esto lo planteó la UNESCO, lo plantean las resoluciones del Consejo, lo planteó Flavia Terici y ahora Mariana Maggio. Y lo vamos a ver en el próximo texto que vamos a estudiar, que también ahora empieza a ser muy fuerte de que lo que hacemos adentro de la escuela tiene que ser comunicado. Nuestra organización institucional tiene que estar comunicada. Ahí compartí la página en el grupo. Ah, buenísimo. Sí, si no, yo después también se las iba a mandar porque la tengo guardada. Capítulo 4. Mientras insistimos, dice, en garantizar, ella va insistiendo de lo largo de todo el texto el derecho a la inclusión digital, ¿no? En garantizar que el Estado tiene que garantizar el acceso tecnológico para los docentes y para todos los estudiantes, tenemos que generar propuestas didácticas que identifiquen las condiciones reales y que se construyan a partir de ella. Acá ella pone un pie en la realidad. Por más que ella insista en esto, mientras no haya docentes conectados y alumnos conectados, obviamente que las propuestas de enseñanza o didácticas tienen que adecuarse
a la realidad de la escuela. Las propuestas didácticas tienen que favorecer recorridos diversos que puedan ser vividos por las y los estudiantes a partir de lecciones que tienen que ver con sus historias, sus gustos, sus estilos y sus posibilidades, que al mismo tiempo es posible ofrecer otros caminos, actividades concretas o experiencias. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos conectividad, no importa. Lo que ella está planteando es que la propuesta de enseñanza, como el ABP, ofrezca varios recorridos. Es como, no sé si leían cuando eran joven los libros que nos llevaban o a un cuento, a una historia o a otra historia y podíamos saltearnos de un capítulo a otro capítulo. Como un, Elige tu propia Sí, historia. elige tu propia aventura. Me encantaban. Exacto, eso está proponiendo, ¿no? Que la planificación sea así, no un esquema estructurado igual para todos. Bueno, y acá da ejemplos. Fíjense cómo puede ser una propuesta didáctica. Un video que nos grabemos explicando contenidos o un video de un especialista, también puede estar el docente. Un podcast, están muy buenos los podcasts debatiendo las ideas, producido por docentes del área de la escuela. Interacciones con autores del texto, directa o a través de las redes. Por ejemplo, si ustedes ponen en Instagram seguir a Mariana Maggio, ustedes la siguen como a Rebeca Nijovic, que yo las sigo a las dos, y ellas contestan en Instagram lo que uno va preguntando, charlando, se interactúa, ¿se entiende? Ajá. Entonces son Y otras propuestas de enseñanza. el podcast, ¿sabes lo que también produce? Que como ahora está todo eso de ya y ahora, el podcast es más rápido, es más... Entonces para los chicos por ahí a lo mejor es más rápido escuchar un audio que leer un texto. Escuchar al docente o leer un texto, un libro, exacto. Ujú. Bueno, publicaciones generadas por los propios estudiantes en la red social que prefieran, entendiendo que en cada una hay desafíos específicos que ellos van a tener que sortear, ¿no? Que van, como hablábamos de Twitter, desde una producción textual breve, que es Twitter, a la producción audiovisual, que es TikTok, con ciertas etiquetas a medida que avanzan en la lectura, coma, dice, ahí va una coma, individual o grupal. Es decir, vamos por el camino del uso de las TIC, pero también ella indica que también hay lecturas, también hay textos que van a leer, porque la verdad que para producir algo en la red social tengo que leer el contenido, aunque sea una infografía, pero la tengo que leer. Hacer comentarios a esas producciones complementando los conceptos desarrollados. Esto es muy bueno hacerlo con los estudiantes porque ellos producen algo en una red y nosotros comentamos, o sus pares, ampliando los conceptos, ¿no? Y después, bueno, construyamos cercanía en la distancia social. Esto se refiere al protocolo, ¿no? Que teníamos que estar en distanciamiento en las escuelas, ahora ya casi no hay mucho distanciamiento. Habla, para decirles en síntesis, habla de que nosotros tenemos que aprender en la distancia, si nos llegamos a encerrar de vuelta, aprender a preguntarles, a acercarnos a los estudiantes o a los directores, a los docentes, con la primera pregunta: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasó? Es decir, estoy acá, te quiero, te necesito, estoy para ustedes, ¿no? Ser el sostén de estos vínculos en la virtualidad y también en la presencialidad. Por la presencialidad lo hacemos. Ella lo que propone es esta parte emocional que parece que la virtualidad la ha dejado de lado, que no, que la tengamos presente y le dediquemos un ratito a eso, ¿no? En Jardín Maternal hablábamos de esto de la identidad, de nombrarlos. Hola, Pepito, hola, Juancito. O esto que me dijiste, Gabriela, ahora cuando entré, te extrañamos. Este tipo de cosas en la virtualidad también hacen mucho. Hay que recuperar Los vínculos son muy importantes.
Bueno, capítulo 7, bueno, comprometamos la continuidad pedagógica, construyamos nuevos elementos para garantizar la continuidad. Las prácticas virtuales, bueno, es como un resumen, ¿no? Nos dieron bastantes estrategias para generar interesantes aprendizajes y bueno, los agrupamientos, ¿no? Cambiar los agrupamientos. Vuelve a retomar lo de las aperturas totales y estables, la escuela abierta y estable, cuando llegue ese momento de que todos vamos a estar en la escuela y no se va a cerrar más, ¿no? Que sigamos trabajando a favor de propuestas que tengan unidades de sentido, sean más extensas, se visibilicen anticipadamente. Extensas quiere decir opuesto a fragmentario, ¿no? Se visibilicen, que articulen mejor las áreas, es lo que les decía, que viene ahora todo lo que va a ser la interdisciplinariedad, y que sucedan al mismo tiempo en el mundo físico y en el mundo virtual, es decir, que la escuela pueda seguir transcurriendo tanto en el edificio como en la virtualidad. Pegamos un salto, dice ella, y no creo que haya buenas razones para renunciar a lo aprendido. Insisto, Mariana Maggio plantea todo el tiempo que todas las herramientas virtuales son importantes para el aprendizaje. Bueno, habla del acompañamiento, ¿no? Necesitamos generar condiciones para el aprendizaje en una realidad escolar distinta. La propuesta puede suponer comprender un tema que se desarrolla en un texto, en un audio o en un video. Puede ser la realización de una producción escrita que requiere hacer intercambios en línea, como nosotros trabajamos, por ejemplo, con el Drive, o la revisión de un desarrollo de un texto realizado antes y volverlo a poner en juego para mejorarlo. Partamos del supuesto de que estas tres cositas así tan simples, dice ella, se tratan de actividades cognitivas complejas que requieren concentración y dedicación, ¿no? Ella le pone énfasis al audio, al video, al texto online o digital. Esto supone también que podemos revisar nuestros modos de intervenir. Entonces, no es lo mismo decir, ¿hiciste la tarea?, que decirle a los chicos, contame qué aprendiste con ella. Puede abrir la puerta a un modo de vínculo con el aprendizaje centrado en el placer antes que en la obligación. La verdad que ella tiene sobradas muestras de que le va bien, ¿no?, haciendo este tipo de enseñanzas y aprendizajes con sus estudiantes. Y yo también, ¿eh? A mí también me ha pasado. Capítulo 8 y el 9, yo creí que estaba el 9, bueno, no, terminó en el 8. No hay 9, sino que hay un epílogo. ¿Por qué se me va? Educar con esperanza. Esa es Mariana Maggio, para que la identifiquen si la quieren seguir en Instagram. Ahí Ya la agregué. ya la sigo. Ahí la agregué en Instagram y Sí, está la página esa, Cele, que vos me pasaste, de Utopía. No, ajá, no, la otra que hacen cosas todas tecnológicas y que las muestran. Sí, es una maestra jardinera que se ha especializado en Estados Unidos y hace muchos cursos Qué también bueno. todo digitales. Se llama Code and Play y Ajá. trabaja mucho la robótica y todos Buenísimo. los aprendizajes desde la robótica. Es de Buenos Aires la chica. Bueno, acá ella termina genial. diciendo que no podemos perder de vista a todos estos chicos que quedaron desconectados en este 2020. Eso ni para nosotros ni para los estados o ministerios es posible. O sea, nuestro objetivo fijo va a estar por un año, 2 o 3 más allí. Y la adopción a gran escala de las tecnologías en las prácticas de enseñanza, acompañada de soluciones para la inclusión digital plena, permitirán llevar adelante propuestas que, al ser más diversas, resultarán más inclusivas, más intensas o con mayor apoyo docente a cuando las y los estudiantes lo requieran.
empezando por aquellos que quedaron desconectados. Yo no sé qué va a hacer el Estado argentino, pero es muy fuerte el planteo de mucha gente que sabe más que uno que es necesaria la inclusión digital plena. Y creo que les puse una frase. Este libro ofrece propuestas que requiere de modo urgente un proyecto de formación docente también a gran escala por la inclusión de las TIC. No se trata ya de ser más o menos sofisticado en el uso de las tecnologías, sino de garantizar el derecho de cada uno y cada uno de nuestros estudiantes a educarse. Es decir, que en la formación docente también hay que garantizar el derecho al acceso a la inclusión digital, pero saber trabajarlo como herramienta pedagógica, ¿no? Para que, de esos estudiantes habla, de los estudiantes de la universidad, del nivel superior. Bueno, ahí dejo de compartir porque ahí terminó. Nos quedan muchas cosas para pensar. Hago un cierre chiquitito porque me tengo que ir, tengo un turno médico ahora a las 8. A partir de lo de Mariana Maggio, el eje estructurante de su libro es el derecho a la inclusión digital y a partir de allí se van desplegando distintas aristas de lo que ella considera el aprendizaje y la enseñanza a partir del acceso a este derecho, ¿no? Y cómo ella va fundamentando que se garantizan mejores aprendizajes, más potentes y somos más inclusivos como escuela. Y el rol del director, que lo pone fuerte en uno de los capítulos, que es el que tiene que generar, si están dadas las condiciones digitales, tiene que generar todo lo que implica el trabajo colaborativo entre los docentes para que las propuestas de enseñanza incorporen estas nuevas herramientas.